Sí, muchas gracias. Eh, Tengo dos preguntas básicas a los panelistas. Uno tal vez al representante de COPADE o gobierno, Edgar, y tal vez uno a Rolando como diputado en el Congreso. Eh, Nosotros entendemos que para continuar con el proceso de conocimiento de la verdad, la memoria histórica y la dignificación de las víctimas pasa obligatoriamente que el Estado abre las posibilidades de lo desconocido hasta ahora. Yo traigo a colación una experiencia que tuvimos en los años 2002, 2003. Nosotros como instancia multiinstitucional nos dimos a la tarea de visitar a las bases militares y pedimos, ¿dónde están nuestros hijos? ¿Cuál fue la respuesta que nos dieron? Pues aquí no hay ninguno, el ejército no cometió ningún delito, váyase con los comandantes de la guerrilla, ellos son los que secuestraron y vendieron a los niños. Entonces, este es el tema es que hay un esfuerzo de las organizaciones, de la comunidad internacional, de la cooperación, digamos, respecto a las exhumaciones, inhumaciones, pero es en cementerios, no en las bases militares, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, cuando se dice que el presidente constitucional automáticamente es el comandante en jefe del ejército, ¿habrá posibilidad que diga el señor presidente, miren, abren aquí? O no, tal vez es una pregunta muy difícil, pero lo hago para conocer un poco la cuestión. Eso. En segundo lugar, la cuestión de la memoria histórica, efectivamente, como dijo la compañera, hay una ley marco que pone en rango de compromiso de Estado los acuerdos de paz, pero también hay una ley específica de lo de mañana. En su reforma en el 2008 dice que está obligado el Ministerio de Educación de incorporar en el pensum de estudio las causas, el origen de la guerra, sus consecuencias y los compromisos. Pero eso está engavetado, ¿verdad? Creo yo que sí hay instrumentos, vamos a tener que desempolvarlo. Pienso que ahí tendría que ser un esfuerzo. Nosotros, como hemos sostenido, tenemos no solo en la tarea de acompañar a las víctimas, sino por ser víctimas vamos a seguir sin claudicarnos. Eso es el tema. Y de la memoria histórica también tuvimos una experiencia muy importante con el gobierno de Colombia. Nosotros le pedimos también al señor presidente, nos va a otorgar una base militar para convertir en el Museo Nacional de la Memoria Histórica. Eso le dijimos, ¿verdad? Y bueno, nos respondió, miren, mejor les voy a dar un terreno del Estado, construyen ahí, pero no quiero problema con el ejército. Este es el tema es cómo tenemos que trajinar en esos caminos tan difíciles para llegar a la verdad, para reconstruir la memoria histórica, para la no repetición, ¿verdad? Este es el... Y la segunda pregunta a Orlando, diputado del Congreso, es, aparte del esfuerzo, digamos, de la cuestión presupuestaria, ¿qué vamos a esperar de este gobierno para sentar las bases, para este Congreso, para sentar las bases que realmente no se dé la repetición del pasado? Esto implica leyes. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico recomienda que tiene que haber una ley para las exhumaciones, una ley para la búsqueda, ¿verdad? Una ley para un programa de reparación.
Entonces, eso es más bien mi inquietud y con las disculpas. Gracias. Creo que mi compañero Miguel ha resumido bastante lo de las preguntas que están planteadas en este momento. Hay bastantes para el proceso de esta nueva institucionalidad, ¿verdad, Edgar? Entonces, hay dudas sobre si es una decisión ya el cambio de PNR a Plan Nacional de Dignificación, ¿verdad? Esas de las preguntas. ¿Cuál sería la figura de esa nueva institución? Sabemos que está en construcción, pero hay muchas dudas al respecto. Yo igual te voy a dar los papelitos porque a lo mejor son preocupaciones que pueden servir en el proceso que estás realizando. También hay dudas respecto a la atención y la voluntad política que haya para asignación de presupuesto. Que si se ha contemplado institucionalizar un nuevo PNR o cómo es, ¿verdad? Todo es en relación a la nueva institucionalidad, el trabajo que está haciendo y el papel de la COPADE en ese sentido. Y esa ruta, ¿no?, de la lucha por la dignificación de las víctimas como un derecho humano, como que es parte de los compromisos de los acuerdos de paz. Además, ahí ya Miguel también lo reforzaba. Y cómo hacemos, dice, para sostener la fiscalización, la auditoría social y evitar la corrupción. Me parece que también es un elemento porque ha sido unas denuncias, ¿verdad?, sobre ese tema durante estos últimos años y si eso lo van a hacer mediante algún decreto, algún acuerdo, ¿verdad?, la creación de ese nuevo programa o es parte de la COPADE y que, bueno, hay una sugerencia además ahí, la importancia de reestructurar la COPADE con personas idóneas y no corruptas, dice. Es muchas preguntas, pero te las voy a dar de todas maneras porque pueden haber elementos para el trabajo que tú estás haciendo. También para Orlando, ya Miguel hizo una, pero también están hablando de qué voluntad puede haber en el Congreso de la República, ¿verdad?, para este tema de la dignificación de las víctimas. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a eso, verdad? Y poder alcanzar de verdad un reconocimiento de los daños causados también desde esta parte del Congreso. Y bueno, creo que Miguel alzaba ahí, ¿verdad?, hay una deuda con las legislaciones pendientes que emanaron de los acuerdos de paz. Dice que si crees que el Congreso puede proveer de presupuesto al Plan Nacional de Dignificación, ¿verdad? Y cómo sería el plan o qué hay que hacer para ese proceso. Y también están preguntando que si te interesaría nuevamente estar en la Secretaría de la Paz si el Estado decidiera reconstruir la Secretaría de la Paz, porque conoces, esto es lo que dice, porque conoces, tienes experiencia en el tema. No sé si quieres que te las pase igual para... en el caso de Lucy y José, digamos, hay un interés por saber cuál debería ser el papel de la cooperación internacional, de la institucionalidad de Naciones Unidas en este nuevo marco de la dignificación en esta nueva etapa del país. Esa es la pregunta que hay en ese sentido. Denis, tengo una pregunta aquí que tú ya has respondido parte, pero dice sobre la ruta estratégica que se podría adoptar desde este nuevo gobierno para continuar con todos los pendientes de resarcimiento de las víctimas, ¿verdad? Yo sé que tú ya abordaste, pero incluso puede ser que te hayan quedado algunos elementos que tú quieras compartir. No hay tiempo que alcance para el tema, pero vamos a tener unos minutos para cada una y uno. Estuvimos en una reunión precisamente con la COPADE, con las niñas del Hogar Virgen de la Asunción, de sobrevivientes del incendio, que también son víctimas, ¿verdad? Ojalá un día podamos hacer un intercambio y conocer la perspectiva de estas jóvenes como esas víctimas de un Estado que se supone, pues, firma los acuerdos de paz, ¿no? Y fue una reunión larguísima, y yo sentía que los funcionarios ya se querían ir. O sea, ya miren, es que no tenemos tiempo. Y yo les decía, miren, las compañeras, las jóvenes, ¿verdad?, que sobrevivientes de la tragedia del hogar, que son 15 niñas, tienen 7 años y esta es la primera reunión donde están con las instituciones del Estado. Así que siéntense un ratito, óiganlas un momento, ¿no? Esa es la primera vez que ellas pueden decirlo de frente al Estado. Entonces, sabemos que estos son temas muy largos porque hemos tenido
aunque avances, también limitaciones y es una lucha histórica. Entonces hay mucho de qué hablar y no hay tiempo que nos alcance. Sabemos eso, pero ojalá que este conversatorio y este encuentro sea un primer paso para ir retomando ese camino que necesitamos fortalecer. Entonces, unos 2 o 3 minutos, con las disculpas del caso, porque todavía hay una actividad pendiente que se tiene en el encuentro, para que ustedes puedan ir cerrando. Por favor. Gracias. Bueno, yo ya leí las preguntas, voy a tratar de responder globalmente, no una por una, sino globalmente. Uno cuando se mete en estas cosas del trabajo, pierde de vista que las personas no están informadas de lo que uno está haciendo, pero uno piensa que la gente sí, y entonces da por hecho que ciertas cosas ya están planteadas, pero no es cierto, no han sido explicadas. Entonces, hay que comenzar para responder al conjunto de preguntas que el acuerdo gubernativo, creo que es 27/2024, establece algunas reformas a la COPADE y entre otras cosas le restituye a la COPADE la tarea de dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de paz. Esto no es una cosa menor, porque en la institucionalidad anterior los acuerdos de paz habían desaparecido como una tarea de la COPADE. Aquí se las restituyó y le entrega al director ejecutivo, al comisionado, la tarea de retomar el seguimiento de los acuerdos de paz como un compromiso de Estado. Este es el punto de partida. En esa línea, también le otorga al director ejecutivo la posibilidad de que mediante acuerdos internos realice las modificaciones necesarias para cumplir con ese mandato, de darle seguimiento a los acuerdos de paz. Y en esa línea hay un proceso de reenfoque de lo que hasta el gobierno pasado se llamaba Dirección de Fomento de la Paz a una Dirección de la Paz, que es, otra vez, no es una mera cosa de palabras, sino va implícito que este departamento tiene o tendrá o tiene ya en sus responsabilidades darle seguimiento a los acuerdos de paz. Y tiene lógica que dentro de ese departamento de seguimiento a los acuerdos de paz aparezca el departamento del Plan Nacional de Dignificación. Ese departamento dentro de la Dirección de Paz es el que tendrá a su cargo impulsar no lo que fue el PNR, sino un nuevo planteamiento a partir de todos los avances que la propia sociedad y el Estado alcanzaron en su momento, ¿verdad? Ese departamento tendrá a su cargo cabalmente diseñar, impulsar y ver que se ejecute en consonancia con otras instituciones del gobierno y del Estado aquellos programas, proyectos, iniciativas, etcétera, que abonen o empujen hacia la dignificación. Es una visión integral. Esto incluye temas sustantivos. Entre otros temas sustantivos que hemos visto está cabalmente el tema de la memoria histórica, el tema de la dignificación simbólica, la búsqueda de desaparecidos y la realización de un registro nacional de víctimas, entre otras tareas que se están perfilando ya y que tienen que plasmarse en el plan nacional. ¿Qué va a pasar con lo que tuvo a su cargo el PNR? Como ya se mencionó aquí, basta con que el presidente de la República emita un acuerdo gubernativo donde le ordene al Ministerio de Desarrollo, decirle, entréguele
a la COPADE los archivos y todas las cuestiones que han tenido que ver con el PNR. Y en eso estamos avanzando. No creo que mañana se anuncie que existe ese acuerdo gubernativo, pero esa es la línea. Hacia ahí va. Sí, lo que fue PNR se le va a entregar a la COPADE y dentro de la COPADE será el Plan Nacional de Dignificación quien lo ejecute. Yo creo que básicamente así se pueden responder las preguntas. Bueno, el tema presupuestario, que le pasaron la pelotita caliente a Orlando, pero no es solo cosa del legislativo, también el ejecutivo tendrá que formular un espacio ahí presupuestario dentro del ajuste que eventualmente va a pedir para que la COPADE disponga de los recursos para cumplir con las tareas inmediatas, que incluye, como dije hace un momento, identificar qué de lo que quedó pendiente se puede empezar a realizar y cómo se puede programar atender otras necesidades. Por ejemplo, la atención psicológica a las víctimas que está abandonada, la realización de proyectos específicos de recuperación de la memoria. Hace un momento hablábamos con Miguel, qué bonito sería poder realizar solo lo estoy pensando en voz alta, una recopilación de testimonios o una memoria de las luchas de las organizaciones de víctimas para que quede plasmado el proceso, para que se vea que no es una concesión gratuita del Estado lo que se ha hecho, sino es el resultado de una lucha. Entonces, cosas como esas podemos impulsar o debemos impulsar dentro del Plan Nacional de Dignificación, entre otras cosas. Y repito, todo esto vamos a plantearlo en un gran diseño que en su momento les consultaremos a las organizaciones de víctimas. Este mismo foro es de muchísima utilidad porque ha sido muy rico y yo pediría a los organizadores si en algún momento nos pueden compartir el audio para transformarlo en un texto, porque yo no tomé nota de todo y Beth no creo que me vaya a pasar toda la película. Entonces, como hoy la tecnología lo permite, entonces si nos pueden compartir el audio y lo transformamos en texto para recuperar toda la riqueza de lo que se ha dicho hoy aquí. Gracias. Están tomando memoria también. Bien, de cara a lo que dice Edgar, la COPADE va a ser el paraguas, ¿verdad? Uno lo entiende así. Revisen si realmente la COPADE da para eso, o hay que, y repito, lo conoces y yo lo conozco, ¿verdad? El presidente tiene la herramienta de acuerdo gubernativo para darle la fortaleza que él quiera a lo que está en su jurisdicción, ¿verdad? El poder del presidente en Guatemala es muy fuerte, ¿verdad? Y si él lo ejerce en ese sentido, él lo puede hacer. Entonces, si va a ser la COPADE, pues va a ser la COPADE, ¿verdad? Pero hay que revisar bien. Entiendo que estás apoyando en ese tema del diseño de esta cuestión, porque te va a quedar la COPADE acá y un departamento, por lo que decís, que es el que tendría todo el recurso para chequear el tema del diseño institucional. Revísenlo con el presidente para ver si esa es la institucionalidad más adecuada o hay que hacerle algún recambio. En el tema presupuestario de lo que hablaba, mire, el tema presupuestario primero se construye a partir del requerimiento que hace las unidades ejecutoras, los techos que pone Segeplan para cada unidad ejecutora y al final el organismo ejecutivo lo envía. Como no hay presupuesto nuevo, estamos funcionando con el presupuesto del año pasado. Para el presupuesto del año pasado había muy poquito y lo que había nunca se ejecutaba para el tema de las víctimas y estaba en el Ministerio de Desarrollo Social y ahí se quedó, entonces hay que ver si se jala para acá. En la propuesta que se está construyendo por el momento yo no lo veo, el tema del presupuesto dentro de lo que viene de la propuesta del Ejecutivo para el Congreso, entonces lo vamos a meter nosotros, lo que no sabemos dónde meterlo, ¿verdad? Entonces ahí necesitamos que COPADE diga a mí, aquí estoy, pónganme a mí el recurso y nosotros lo ponemos, porque así es.
dinero hay, si suficiente en el Estado, de verdad, hay dinero, lo que pasa es que se lo roban, lo han llevado para otros lados, y entonces, ¿por qué también, y aprovechando que quedan algunas contrapartes internacionales, acompañen a la gente, a las organizaciones, porque cuando se termina el gobierno, lo que queda son las organizaciones luchando, y yo creo que ahí hay que ver, y estarle pagando consultorías a las instituciones del Estado, no, si hay dinero. Cuando nosotros llegamos, algo que hicimos fue, ¿por qué? Porque cuando nosotros recibimos el tema, todo lo del PNR se ejecutaba a través del PNUD, ¿verdad? Y no era así el tema, así es que el Estado asuma la responsabilidad y los recursos hay. Si van a llegar a pedir una presión de más de 10,000 millones de quetzales, hay nosotros vamos a ver eso. Entonces la cooperación internacional, mi llamado sería, acompañen a las organizaciones, apoyen a las organizaciones, que se fortalezcan las organizaciones ahí, porque el Estado tiene el recurso y hoy no hay excusa para eso, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer en este tema? Que nos diga la COPADE, ¿verdad? Si ahí va a ser el tema. Y ahí le ponemos el recurso. Y se lo digo porque hay posibilidad ahorita, y no es que haya una alianza pro-democrática, porque no hay. En el Congreso hay otras cosas que se están viendo. Y para esto sí da la presión que se puede hacer. Para una institucionalidad desde el Congreso lo veo muy complicado. Por eso el presidente con sus acuerdos gubernativos debe de crear esa institucionalidad y nosotros poder apoyar con este tema de los recursos. Yo creo que hacia ahí hay que ir. Yo creo, miren, creo que en este momento la actitud de las organizaciones y quienes han seguido empujando ese tema debe ser de apoyar al gobierno, ¿verdad? Cuando Edgar estuvo en su momento, yo estuve, había mucha desconfianza por las características del gobierno, que eran gobiernos que nosotros éramos como los invitados, así éramos como los que empujábamos dentro de un barco mucho más grande. Hoy se supone que hay un gobierno con más vena democrática, con más sensibilidad y más compromisos a estos temas. Hay que acompañarlos. Nosotros teníamos que estar explicando y ahorita hay que acompañar, ojalá que no decepcionen en el camino, pero mucha de la no decepción es en que los primeros pasos que se den en la ruta correspondiente. Yo creo que hay posibilidades de hacerlo, hay que acompañar. Si va a ser la COPADE, habrá que acompañar a la COPADE en estos momentos, velar porque se genere la institucionalidad y que empiece a dar la respuesta correspondiente. Pues en respuesta a la pregunta sobre el rol de la cooperación internacional, creo que la cooperación internacional en estos temas tiene la posibilidad de acompañar políticamente, técnicamente, financieramente, ¿verdad? Y lo ha hecho a lo largo de los años, en diferentes momentos y en diferentes maneras. Para hablar directamente sobre el Fondo para la Consolidación de la Paz, somos un mecanismo financiero de Naciones Unidas. Y implementamos nuestro apoyo a través de proyectos y que pueden ser implementados tanto por agencias, fondos y programas de Naciones Unidas o por organizaciones de la sociedad civil. Pero hay para ese apoyo financiero a los países en donde trabajamos, hay un principio central que es la apropiación nacional. Entonces, todo lo que trabajamos parte de la identificación de prioridades con el gobierno y todos nuestros proyectos efectivamente son firmados por el gobierno al rango de un ministerio. Entonces, eso es algo que quisiera enfatizar, que acompañamos esfuerzos nacionales y prioridades nacionales. Sin embargo, para retomar la recomendación de aquí con respecto al apoyo a la sociedad civil, sí, el fondo tiene una larga trayectoria también de trabajar con la sociedad civil porque valora muy altamente el rol de la sociedad civil en impulsar procesos. Entonces, sí, en casi todos nuestros proyectos tenemos un componente con
uno o más instituciones estatal, partiendo de las prioridades y otra vez la apropiación nacional, pero también tenemos resultados y procesos de apoyo a organizaciones de la sociedad civil mediante grants y otros mecanismos, también en reconocimiento de ese papel tan importante en complemento y coordinación con las instituciones estatales, ¿verdad? Desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Guatemala ha tenido y tiene el mandato de primero documentar, observar cuáles son las situaciones de derechos humanos, de tal manera que se pueda promover el pleno ejercicio y el goce efectivo de los derechos humanos. Pero esto también conlleva el acompañamiento y la asistencia técnica en dos vías. Por una parte, para los titulares de los derechos, en este caso las víctimas, como para los portadores de obligaciones, que en este caso son el Estado. Entonces, la oficina ha tenido una larga data también de esta asistencia técnica, de documentación y de promoción de los derechos. Durante los últimos años, pues, hemos tenido varios acercamientos con la plataforma de víctimas. También estuvimos trabajando con el PNR buscando la forma de fortalecer justamente los procesos que tenían, y por supuesto que estaríamos en la disposición de continuar trabajando con la nueva institucionalidad que se designe para dar esta reparación, que no solo tiene que ejecutarse, sino que tiene que ejecutarse con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque de género, de tal manera que efectivamente se pueda perseguir, lograr una reparación transformadora para las víctimas. La oficina también busca siempre la articulación de espacios conjuntos, de tal manera que las voces de los titulares de derechos sean amplificadas, ¿no?, delante de actores de interés. Y en esa línea creo que hemos acompañado y buscaremos seguir acompañando a estas dos líneas de trabajo importantísimas para la Oficina del Alto Comisionado. Muchas gracias. Creo que ya mencioné algunas de las prioridades que considero que es importante. Creo que hay que tener claridad y ser realista sobre lo que es posible, garantizar la sostenibilidad de esto. Por eso las víctimas insistían con el gobierno de Yamatei todavía, que se hizo una lucha muy fuerte, una presión muy fuerte, de que se prorrogara el programa por 10 años más. Entonces también es una invitación a reflexionar, ¿verdad?, que esta institucionalidad, ¿qué periodo va a tener? Sabemos que el gobierno dura 4 años, pero el acuerdo puede durar más. Ya será una lucha con el siguiente gobierno, pero teniendo un instrumento es más fácil continuar y exigir la continuidad. Entonces también pensar en el periodo que tendrá dicha institucionalidad. Como hemos hablado ya suficientemente sobre el rol del gobierno, el rol del Congreso, el rol de la sociedad civil y la comunidad internacional y las víctimas, yo quisiera solamente agregar, y espero que esto no quede en la memoria, un actor que hace falta y que es estratégico, y es la justicia. Entonces, en el campo de la justicia, no olvidar, ¿verdad?, que sigue siendo una piedra en el zapato porque ha sido cooptada, y entonces también representa una amenaza para los derechos de las víctimas y los casos del conflicto armado, pero también una amenaza para la gobernabilidad y la estabilidad. Entonces, yo creo que es muy importante no perder de vista la necesidad de rescatar la justicia, una justicia que sea independiente. Las víctimas se han unido a los movimientos sociales exigiendo la renuncia de la fiscal general porque está impidiendo el acceso a una justicia independiente. Prácticamente la justicia, el Ministerio Público se está utilizando para una agenda política y no para garantizar los derechos de los ciudadanos a una justicia independiente. Creo que es importante insistir en cambios en el Ministerio Público y de igual manera cambios en las Cortes. Este año se presenta una oportunidad porque hay elección de Corte Suprema de Justicia y de salas de apelaciones. Esto es importante porque la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones han revertido muchas de las decisiones de los jueces, de los buenos jueces que han condenado a militares. Entonces sí es importante prestarle atención a estos procesos. Y ustedes no son ajenos a estos procesos.
La plataforma, las organizaciones de víctimas estuvieron muy activas en el 2021 cuando había elección de fiscal general. Estaban frente a la Corte Suprema de Justicia exigiendo a la comisión de postulación, tachando a Consuelo Porras, precisamente porque representaba un peligro. Pese a eso, ella fue reelecta, ¿verdad? Sigue siendo una amenaza a la comunidad internacional, la ha condenado Estados Unidos, la ha sancionado la Unión Europea, la ha sancionado recientemente Canadá. Creo que no hay que perder de vista que la justicia sigue siendo fundamental y hay que rescatar el sistema de justicia, un sistema de justicia independiente, y lo mismo es, lo saben la gente del gobierno y del Congreso, que sigue representando una amenaza para la gobernabilidad. Entonces, desde todos los espacios, no perder de vista esto, y que es fundamental la elección de cortes en este año, porque la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones le pueden poner frenos a los abusos del Ministerio Público. Y finalmente, insisto, para la sostenibilidad de esto es necesario el involucramiento de la juventud. Entonces creo que en estos próximos años es importante en las políticas públicas y en las acciones de la sociedad civil, y en lo que nosotros respaldamos también, garantizar una participación de la juventud. Muchísimas gracias. Gracias. Le voy a dar un último minuto aquí a Edgar porque quedó pendiente la pregunta de Miguel. Un minutito para. Sí, perdón, es que como englobé todas las respuestas, la pregunta específica de Miguel sí merece una respuesta igualmente específica, pero muy fácil, Miguel. Esto que ustedes están pensando, o que usted plantea, hay que planteárselo al presidente. Yo no, muy lejos de pretender estar en la cabeza del presidente, pero precisamente la virtud de la existencia de organizaciones de la sociedad civil que no son meras correas de transmisión hacia el gobierno, la autonomía del movimiento social permite que ustedes vayan directamente con el presidente y decirle, mire presidente, nosotros, si eso fuera el caso, queremos, como puso el ejemplo, ¿no? Queremos que un cuartel fulano de tal se convierta en no sé si logro explicarme. Es decir, desde la institucionalidad de la COPADE y menos desde este pobre jute, hay posibilidades de decirle, sí, eso es posible, ¿no? Pero el derecho de petición existe, ¿verdad? Y lo que le da dinamismo a la vida política del país y a la lucha por la democracia es el ejercicio del derecho de petición.